Bueno, vamos a hablar con quien fuera el número uno de la CIDE, lo que a posterior fue reformado, por lo menos en cuanto al nombre, y se transformó en la AFI, como es Miguel Ángel Toma. ¿Cómo le va, Toma? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, gracias como siempre por atendernos. ¿Lo sorprendió y, en segundo lugar, cómo interpretar esta intervención por parte del flamante gobierno a la Agencia Federal de Investigación? Bueno, sí, había bastantes rumores de que podía haber un interinato, modificaciones, etcétera. Finalmente, el presidente terminó de aclarar esa circunstancia, señalando muy poco, porque en realidad lo que dijo es que iba a haber una intervención que iba a ser por cierto tiempo, al efecto de ver de qué manera se reestructuraba el Sistema Nacional de Inteligencia. La verdad que me parecería imprudente hacer alguna apreciación. Yo creo que lo que corresponde es esperar ver cuál es la dirección y las características de esas modificaciones, ¿no? Y a partir de eso fijar un criterio ya o una opinión más consistente. Uh-huh. Ahora, al margen de lo todo muy prematuro todavía, qué sé yo, me parece que es un tema riquísimo para abrir un gran debate, ¿no? Pero, por ejemplo, si hubiesen policías corruptos, ¿eliminamos a la institución policial o tratamos de poner en vereda a los policías corruptos? Lo mismo pasó, por ejemplo, durante la dictadura, si había militares torturadores, eliminamos las Fuerzas Armadas, digo, para terminar con ellos. ¿Esto no sería un caso aplicable a esta situación? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo quiero ver en qué medida y cuáles son los cambios. Porque es muy fácil. El camino fácil siempre es agarrársela con las instituciones cuando los políticos no se quieren hacer cargo de las macanas que hacen. Entonces, a ver, las estructuras de inteligencia son estructuras verticales, como las Fuerzas Armadas o como las Fuerzas de Seguridad. Por lo tanto, nunca nadie va a hacer nada dentro de ellas si no hay una orden del poder político que las conduce de hacerlo. De manera que si hay desviaciones por parte de los servicios de inteligencia, lo que tiene que haber es una conducción política o que dio la orden o que no cumplió con la tarea de hacerla trabajar dentro de la ley. Uh-huh. Pero en todos los casos, la responsabilidad es de la conducción política. Es muy fácil para los políticos lavarse la mano, hacen las macanas, utilizan las estructuras del Estado para actuar fuera de la ley y después, cuando se arma el despelote, le echan la culpa a la institución. Y el modo fácil de resolverlo es disolviéndola. Por eso, lo que tiene que quedar claro, y también de esto habló el presidente, que la relación entre la justicia y los medios y los servicios de inteligencia, eso que llamaba los sótanos oscuros de la democracia, son los sótanos de la política. Acá los que metieron la mano en la justicia fueron los políticos, que usaron incluso a los servicios de inteligencia. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del martillo que se utiliza para pegarle en la cabeza a otro? ¿O del que empuña el martillo para usarlo en la destrucción y no en la construcción? Bien, para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Porque Sí. cuando uno habla de este rubro hay situaciones que no están claras, hay muchos puntos oscuros. ¿Qué es lo que está pasando en el organismo central de inteligencia argentina? A ver, no sé lo que está pasando. Sería bueno que dijeran. Yo no estoy hoy al frente de la comisión bicameral que tiene que controlarlo. Lo que sí puedo decir es que cualquier modificación que se haga tiene que hacerse sobre la base de un consenso. La inteligencia es una política de Estado y pretender prescindir de la inteligencia o pretender atomizarla significa generarle un enorme riesgo a la seguridad nacional. Le voy a poner un ejemplo concreto para que nos Hágalo. entiendan los que nos escuchan. Se conoció hace poco, por una investigación del Congreso de Estados Unidos, que si hubiera habido una concentración de la inteligencia, esto es, que no hubiera operado la CIA por un lado y el FBI por otro sin intercambiar información, se hubiera podido evitar el atentado de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque parte de la información del entrenamiento de estos pedallines que terminaron
piloteando los aviones que se estrellaron contra las torres, la información que tenía el FBI y la CIA, por otro lado, que hace la inteligencia externa, podía vincular ese tipo de personajes con un grupo terrorista que respondía a Al-Qaeda. La atomización y la diversificación de la inteligencia fueron el elemento que facilitó y permitió el principal atentado terrorista en la historia reciente de la humanidad. Entonces, cuando yo escucho que se quiere dividir, fracturar, atomizar, estoy diciendo cuidado con lo que están haciendo. La inteligencia tiene que estar coordinada y unificada, si no, no es inteligencia. Y bueno, esto es lo que debe tenerse en cuenta a la hora de estructurar un nuevo sistema. Por último, porque esto tiene que ver claramente también con la importancia de las instituciones, ¿no? La pregunta es, ¿cómo avanzar contra algunos delitos de estos tiempos, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones ya no alcanza con el poder de fuego del Estado, caso narcotráfico, si no se lo hace con la inteligencia? No, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que acá hay que empezar por una definición que es anterior, que significa reformular cuáles son las nuevas amenazas sobre la seguridad nacional y sobre las instituciones de la República, ¿no? Y las nuevas amenazas ya no son las amenazas convencionales. El riesgo de una guerra, por ejemplo, entre estados. En la región es una región de paz. Paz me refiero en términos bélicos, no en términos de guerra convencional. Correcto. No hay conflicto interestatal, hay conflictos intraestatales, pero también hay amenazas contra el Estado y contra las instituciones y contra la seguridad de la nación por estructuras que no existían hace 30, 40 años atrás. Hablo concretamente del narcotráfico. Y le voy a poner un ejemplo que es terrible. A ver. De estados fallidos por la amenaza y la acción concreta del narcotráfico. El ejemplo más claro es México. ¿Usted sabe lo que significa, la trascendencia que tiene que el propio presidente de la Nación, López Obrador, tuvo que dar la instrucción de liberar al hijo del Chapo Guzmán porque era superior la capacidad de fuego que tenía el cártel de la droga comandado por la familia Guzmán, que la capacidad de represión que tenían las fuerzas policiales, y tuvieron que liberar a un narcotraficante porque el Estado no pudo imponer la ley? Es terrible, es terrible. Entonces, esa amenaza no se combate con más policías, más fuerzas armadas, se combate con inteligencia, se combate con conocer las redes e ir desarmando y desarticulándolas quirúrgicamente. De esto se trata. Entonces, cuando se demoniza la inteligencia, en realidad lo que se está haciendo es dejar desnudo al país, es dejar sin defensa a intereses estratégicos de la nación. Por eso me parece que acá hay que empezar a describir y reformular cuáles son las nuevas amenazas y en función de eso reestructurar tanto el sistema de defensa como el sistema de seguridad como el sistema de inteligencia. Si no se hace esto, estamos en la manipulación política, en el golpe bajo, en la búsqueda del efectismo o del marketing. Pero la verdad me parece francamente irresponsable. Estamos escuchando al licenciado Miguel Ángel Toma. Toma, gracias como siempre, muy gentil, que tenga una buena jornada. Igualmente, gracias a ustedes. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.